7:31, como comentamos desde la semana pasada, el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a un reportaje publicado en el diario The New York Times, incluso antes de que se publicara, pues ha generado una verdadera tormenta mediática y política, y vamos a hablar sobre lo sucedido en los días anteriores, entre otras cosas la divulgación de teléfonos con el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y gran especialista en medios de comunicación e Internet. ¿Cómo estás, Raúl? Me da gusto saludarte. Contento de charlar contigo, Pascal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues, ¿cómo ves las cosas ocurridas desde la semana pasada? Podríamos comenzar, aunque todo esto tiene antecedentes, pero podríamos comenzar, si te parece, pues con la molestia expresada por el presidente López Obrador en torno de este reportaje del New York Times. Bueno, es clarísimo que el presidente está incómodo, quizá cualquiera lo estaría, pero el presidente, en vez de responder con datos, de pedir rectificaciones, incluso de utilizar las vías legales que podría tener a su alcance, ha respondido de una manera intolerante y grosera, descalificando y con un par de expresiones retóricas que hablan mucho de su idea de sí mismo y de la idea que tiene de su relación con la sociedad. Él dijo el viernes pasado que la ley para él no vale, que él está por encima de la ley, que él tiene una autoridad moral superior a la cualquier legislación, y yo creo que esta es una autodescripción casi como de manual de un gobernante populista que considera que como él representa al pueblo, no hay medida, no hay freno por encima de su voluntad. Y él ha reiterado que la filtración del teléfono de la periodista estadounidense que fue coautora del reportaje que tanto lo incomodó y que apareció en el New York Times fue un asunto deliberado. Es decir, había quienes todavía para disculparlo decían que bueno, que el teléfono venía impreso en la carta que le había mandado a la periodista, que había sido un descuido, que no se había sido intencional, pero él se encargó de precisar que se trató de una decisión expresa suya. Yo digo, es una decisión que revela un notorio abuso de poder, porque el presidente de la República tiene una capacidad de presión política, económica, pública, mucho mayor que la de cualquier periodista. Hay una evidente disparidad y un uso abusivo de recursos públicos cuando el presidente le reclama de esta manera a un periodista, exponiéndolo al escarnio público y descalificándolo. En fin, creo que hemos visto con enorme transparencia, con inquietante transparencia, Pascal, a un presidente desaforado, desquiciado, escribo hoy en mi texto que se publica esta mañana, que hace un abuso de poder muy preocupante. No es nuevo, pero de esto lo hace de manera mucho más enfática que en ocasiones anteriores. Raúl, pudo haber el presidente López Obrador, se pudo haber quedado centrado en, pues, que el reportaje publicado realmente no acaba de señalar claramente que él o sus allegados estén involucrados con el crimen organizado, que hayan recibido dinero. ¿Pudo haberse quedado ahí? Yo creo que sí, igual que cualquier otro gobernante. A ver, ¿qué es lo que dice el reportaje del New York Times que tanto hemos comentado y leído? Pues yo creo que dice tres cosas relevantes. En primer lugar, reitera, porque ya se ha publicado, que las autoridades de Estados Unidos, varias autoridades, han levantado, han emprendido varias investigaciones acerca de supuestos pagos de narcotraficantes a gente cercana al presidente, al hoy presidente López Obrador. En segundo lugar, se reitera, también se sabía, que estas versiones están apuntaladas en lo que dijeron testigos protegidos cuya identidad no se conoce. Y en tercer lugar, se dice que tales investigaciones fueron canceladas por motivos políticos, no porque hubieran concluido que el presidente o sus cercanos no tenían responsabilidad alguna, sino simplemente porque el gobierno de Estados Unidos consideró que una reacción del presidente López Obrador podía afectar las relaciones entre ambos países, y añado yo, por ejemplo, el control sobre la migración rumbo a Estados Unidos. Eso dijo el reportaje. La verdad es que nada de esto era nuevo, fue nueva la manera
como es los periodistas de New York Times dijeron que tenían fuentes adicionales que ratificaban estas versiones. ¿Qué pudo haber hecho el presidente? Pues en primer lugar decir su versión del asunto, decir no es cierto o lo que fuera. Pudo haber mandado una carta. En primer lugar pudo haber respondido antes de exhibirla a las preguntas de la periodista que de manera muy profesional le dijo: señor, vamos a publicar esta información, ¿qué opina usted? Cualquier otro político o casi cualquier otro político hubiera respondido y dado su versión. Él no lo hizo, y yo creo que lo que hace de manera que excede sus facultades incluso legales, y que excede algo que el presidente aprecia mucho, que es su dignidad, es responder con insultos de manera tan procaz y amenazando a periodistas. Bueno, y esto, como decíamos, Raúl, pues ha dado lugar a que se difundan, pues no masivamente, pero sí en un gran número, los números telefónicos de varios políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Y me gustaría preguntarte, pero tengo que hacer una pausa obligada en este momento, pues ¿qué te parece esto? Y digamos, ¿qué significa en momentos en que está a punto de comenzar la etapa formal de las campañas electorales? Si me puedes esperar un par de minutos, estimado Raúl, Sí, claro, regresamos sí, para seguir por conversando. supuesto. Volvemos enseguida, estamos conversando con Raúl Trejo del Arbre. Volvemos en un momento. Estamos conversando con el doctor Raúl Trejo del Arbre sobre pues, los hechos que han ocurrido a partir de que el presidente se quejó de un reportaje al New York Times y dio a conocer el número telefónico de la jefa de la oficina de ese diario en México. Raúl, y como comentaba yo, después de que se divulgó este número telefónico, pues se divulgaron los de muchos personajes encumbrados del oficialismo y también pues de la oposición, el caso concreto de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. ¿Esto es un mal precedente para el inicio de la campaña electoral en su etapa formal? Yo creo que sí, Pascal, y es un clarísimo diagnóstico, una clarísima anticipación, sí, de cómo está el ánimo público en México. Inicialmente yo creo que algunos pudimos apreciar que se trataba esta publicación de teléfonos de unos y de otros, de una suerte de competencia muy pueril, muy infantil. Algunos decían, como cuestionan al presidente por publicar un teléfono, aquí están otros más. Y esta era una manera también de trivializar la acción cometida por el presidente. Para decirlo de manera más clara, el presidente cometió un delito. En la ley de protección de datos personales está establecido que no se pueden, no se deben difundir datos como los teléfonos de un individuo, de un ciudadano, en ese caso de la periodista estadounidense, y al difundir los teléfonos de muchas personas más, se trataba, quienes lo hicieron, intentaban diluir esta acción del presidente, pero el presidente del observador lo hizo de manera pública. Él ha reiterado que lo hizo de manera deliberada, lo hizo con recursos públicos, añado yo, desde la tribuna cotidiana en el Palacio Nacional, no es lo mismo. Y yo creo que ya avanzado el fin de semana apreciamos maneras diferentes de responder a esta proliferación de filtraciones de números telefónicos. Claudia Sheinbaum respondió denunciando este asunto que evidentemente le afectaba a ella y colocando a su vez el teléfono al menos de una de las personas que dice ella le había llamado para molestarla a su número privado. Y Xóchitl Gálvez respondió ya el día de ayer diciendo, pues ya que lo tienen, aquí está mi número telefónico para que me sigan mandando felicitaciones, además de otro tipo de mensajes. Vaya, también en este tipo de campaña trivial y pueril hay respuestas diferentes. En todo caso, creo que habla mal de las campañas de todos los flancos de nuestro espectro político, esta proliferación tan poco útil de números telefónicos. Yo creo que sí tenemos que prepararnos para esperar campañas en donde me temo, y ojalá me equivoque, van a pesar mucho las apariencias, los improperios, las ocurrencias que las propuestas de carácter político y programático. Platicaba yo el viernes pasado con el magistrado, con el consejero del presidente del
el comisionado, discúlpame, presidente del INAI, y me decía que, bueno, están haciendo una investigación de oficio, pero que incluso se llegaran a la conclusión de que el presidente cometió alguna falla, alguna falta, algún delito, pues sería muy difícil de castigar porque tendría que enviárselo a la propia presidencia de la República, al órgano interno de control para aplicar la sanción. Difícilmente habrá sanción, Raúl. Sí, yo creo que la sanción será simbólica, como ocurre en estos casos, el solo hecho de que el INAI considere que una violación a la privacidad de la persona afectada, creo que ya será una expresión política suficientemente importante. No tendría mucha importancia, aunque legalmente podría ocurrir que le pusieran una multa al presidente, y creo que la sanción política va a ser mucho más relevante. Raúl, me quedan un par de minutos, pero quiero preguntarte también por el asunto de YouTube, que decidió bajar la conferencia mañanera en la que se reveló el teléfono de la periodista y pues el presidente reaccionó el fin de semana pues molesto con esta decisión de YouTube. Lo que hizo esa plataforma fue aplicar sus reglas. Estas reglas dicen que no se puede molestar a las personas. En fin, hay una serie de parámetros que YouTube establece para sus usuarios. Cuando alguien utilice este servicio, acepta estas reglas, así que sobre aviso no hay engaño. El presidente dice, están restringiendo mi libertad. Yo propongo que hay una libertad absoluta. Libertad. Bueno, esto no es más que demagogia. No hay en ningún terreno una libertad absoluta. Todas las leyes requieren reglas para su aplicación. En México tenemos libertad de tránsito, pero si yo me pongo a caminar sobre el periférico en sentido contrario, evidentemente no solo me estoy poniendo en riesgo a mí, sino a los automovilistas. Nadie puede ejercer de manera irrestricta su libertad, y esto lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de Derecho, los debe saber cualquier gobernante. El presidente, cuando dice aquí hay libertad para todo, está diciendo una mentira, pero además está mostrando una concepción muy primitiva del ejercicio de las leyes y de las libertades, que para hacerlo en serio tienen que estar reglamentadas y tienen que tener parámetros para su aplicación. Pues ahí está, Raúl, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana, muy amable. Pascal, con mucho gusto, muy buenos días. Hasta Gracias, luego. el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en medios de comunicación e Internet, además de periodista y académico.